Bueno, sigo. Me había mareado porque quería asegurarme que esté grabando la presentación, sí. Me siguen viendo, ¿no? ¿Siguen viendo la presentación más que nada o la dejaron de ver? Si me pueden confirmar. Ahí se salió el PPT. Ah, no. Bueno, esperen que voy a compartir entonces de nuevo la pantalla. Un segundo. Bueno, ahí la tienen que estar viendo de nuevo, si no me equivoco. Si no la ven, me avisan. Discúlpenme. Ahora sí, excelente. Sí se ve. Bueno, buenísimo, disculpen. Voy a seguir el hilo ahora. Bueno, vamos a esto entonces ya explicado. Vamos a la próxima parte que es qué podemos esperar de lo que queda del 2020. Esperen que tengo acá en el medio de mi pantalla una pantalla que se abrió y no me deja ver la presentación. Bueno, ¿qué podemos esperar de lo que queda del 2020? Primero está el tema de Planters Crossing, ¿no? Que es la primera propiedad que compramos hace un montón de años y que estamos queriendo vender. Habíamos firmado un contrato de venta, les diría que fue en febrero de este año. Todas las ventas en Estados Unidos, todas las compras, mejor dicho, en Estados Unidos, se dan con préstamo bancario y justo ellos tenían que cerrar la venta en marzo. En marzo el banco no les dio el préstamo que le tenía que dar. Entonces, la venta, después le dimos 30 días más de plazo para ver si podían conseguir otro banco que les dé el préstamo, y no lo consiguieron, por lo tanto se cayó la venta, lamentablemente. La parte positiva es que cobramos los $50.000 que habían dejado de seña para que les reservemos la propiedad, entonces eso lo van a ver en el próximo trimestre, que es un ingreso que nos ayudó a balancear los números o mejorar los números de Planter Crossing. Entonces, hoy por hoy, venderlo ahora, en este momento, Planter Crossing, las ofertas que te dan no son buenas, por lo tanto hay que esperar un poquito que pase lo peor de la pandemia y ahí sí ver si la podemos vender. Así que hay que tener paciencia. El precio de venta era muy bueno, o sea que yo creo que si tenemos paciencia vamos a poder tener otro comprador que nos dé ese precio de venta. Baseline Debt Free, esto es un fondo que invertimos también al principio y que se fue vendiendo, solo quedan 2 propiedades por vender, que seguramente cuando pase la pandemia o afloje un poco la pandemia, lo vamos a poder vender. Baseline High Yield, este es el otro fondo que tiene retail, que es una de las propiedades que más sufrió. A pesar de eso, el ratio de cobranza está en el 80%, que para el tamaño de la crisis no está mal. Entonces, les diría que es una propiedad que no nos va a pagar renta todos los trimestres como nos vino pagando durante los últimos años, pero que no está sufriendo tanto y apenas la pandemia afloje y la situación en Estados Unidos siga mejorando, creo que va a volver a pagarnos dividendos. Windham Tamarindo, cerrado hasta nuevo aviso. Hay expectativas de ver si se puede abrir para la temporada alta de Costa Rica, de Tamarindo, que empieza en diciembre. Ojalá que la situación en Costa Rica se siga abriendo. Ya se abrieron algunos vuelos internacionales, pero todavía muy pocos. Entonces, la expectativa es que hacia diciembre se pueda abrir, y si en diciembre se abre, acuérdense que la temporada alta en Tamarindo es diciembre, enero y febrero, y algo de marzo, hasta Semana Santa, les diría. Así que ese sería el mejor de los escenarios, ¿no? Que se pueda abrir a fines de noviembre, principio de diciembre, y que nos permita, no vamos a tener un mes de un verano de ocupación total, pero una ocupación del 50, 60%, eso ya nos va a permitir generar ingresos y de esa forma estar un poco más tranquilos. Por suerte, el cierre del hotel se dio en marzo de este año, por lo tanto nos agarró con buena caja. Obviamente no pudimos recibir dividendos de este hotel, pero por lo menos pudimos soportar estos 5 meses cerrados. Se bajaron los gastos todo lo que se pudo, pero bueno, a pesar de eso, hay que pagar gastos todos los meses, hay una pérdida de $20.000, $25.000 mensuales, entonces esto se está cubriendo con la caja y postergando pagos de proveedores. Pero es clave que se pueda abrir por lo menos en forma parcial para la temporada alta de Tamarindo. Con Asunción es un poco diferente la situación,
¿Por qué? Porque es un hotel menos de turismo y más de corporativo, entonces algo abrió el hotel, no para turismo ni para corporativo, sino para turismo interno, entonces más o menos están pudiendo solventar los gastos básicos, pero bueno, también dependemos para volver a tratar de recibir algún dividendo, a que la situación en Paraguay mejore, más que nada a nivel turismo, ¿no? Porque a nivel pandemia Paraguay está bastante controlado, digamos. Legacy Opportunity Fund están dando bien, no está pagando el 10-11% como pagó antes de la pandemia, pero sí está pagando un 8% trimestral, cosa que es una muy buena renta. Mogul Rate también, como les dije, no ha sufrido hasta el momento. Mountain Vista está en venta, así que vamos a cobrar en septiembre. Lakeside Place Apartments viene muy bien con la evolución del proceso de renovación. Esto es una propiedad nueva, que el negocio era comprar un complejo multifamiliar en mal estado, renovarlo y mejorarle el flujo de fondos. Así que por ahora sigue bien este plan y no está sufriendo, digamos, costos por la pandemia. Y Last Mile Industrial también es un es un complejo industrial que sigue a todo trapo porque la demanda de complejos industriales y logísticos luego de la pandemia y del boom del comercio electrónico sigue más firme que nunca, así que esa propiedad no tuvo mucho, no sufrió mucho. Preguntas frecuentes, 5 preguntas frecuentes que seleccionamos, pero después si tienen preguntas me avisan en la parte del chat o en la parte de preguntas y vamos a contestarlas. Primera, dado el contexto global de pandemia, ¿cómo impactará en la evolución de las propiedades en general y en los hoteles en particular? Bueno, esta pregunta ya la fui contestando, ¿no?, en la presentación. En los hoteles es clave saber cuándo van a abrir, sobre todo Tamarindo, cuándo va a poder abrir. No tiene sentido abrir hasta tanto no haya un movimiento en el turismo en Costa Rica, porque ahora el juego es tratar de gastar lo menos posible, ¿no?, para tratar de consumir la menor caja posible. Así que les diría que en los hoteles va a depender de cuándo la pandemia afloje y el turismo, tanto de personas como los viajes corporativos, en el caso de Asunción, vuelvan a cierta normalidad. Esa es la clave. Mientras, lo que estamos tratando de hacer es estar muy cerca de Windham y de ID con el caso de Tamarindo, para tratar de que los gastos sean los menos posibles y cuidar la caja lo menos posible. Segunda pregunta, ¿cuándo va a aumentar el valor de la cuota parte? Cuando o vendamos propiedades que nos permitan incrementar el valor técnico de la acción, o el flujo de dividendos se recupere de tal forma de también incrementar el valor técnico de la acción. Fíjense que en la parte del balance les comentaba que el precio nominal de 1.130 tiene un premio del 17% versus el valor teórico. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer es cerrar ese gap, ¿no?, del 17% entre el valor teórico y el valor técnico, para así, de esa manera, poder incrementar el precio de la cuota parte. Todo va a depender de cómo evolucione la cartera y sobre todo los hoteles. Recuerden que el 49% de la cartera está en hoteles. ¿Están buscando nuevas inversiones para el fondo? No. La verdad que en el fondo estamos con el mismo criterio que los hoteles, tratar de cuidar la caja en este momento. No sabemos cuándo la pandemia va a terminar. Tenemos desde el caso más positivo, que aparezca la vacuna el mes que viene y en 2 meses la pandemia sea un mal recuerdo, hasta el caso más negativo de que la vacuna se siga postergando y vuelva a haber nuevos brotes que hagan a muchas economías del mundo a cerrarse, tanto la de Estados Unidos como la del resto del mundo, y eso haga que la pandemia siga el año que viene. O sea, es el peor escenario contra el mejor escenario. No sé qué va a pasar. Así que mientras no vamos a invertir nada, vamos a guardar la caja lo más que podamos. ¿Cuándo se van a empezar a cobrar los dividendos acumulados de las propiedades? Bueno, misma respuesta, cuando la situación de la pandemia mejore y la ocupación de las propiedades y el ratio de cobranza de las propiedades mejore. ¿Cuánto tiempo va a durar la suspensión del cobro de honorarios de administración? De nuevo, depende por mi lado, la prioridad es cuidar los números del fondo, ¿no? Por un lado, a mí me toca ser un inversor importante del fondo y por otro lado me toca ser administrador. Así que todo lo que podamos aguantar esta suspensión lo vamos a hacer. Y bueno, es un gesto de buena voluntad para tratar de que los números no solo no empeoren, sino que a pesar de la pandemia puedan mejorar. Y bueno, ojalá los números del fondo vuelvan a ser
buenos nuevamente, pero eso va a depender 100% de qué pase con la pandemia, de qué pase con la economía de Estados Unidos, y en base a esos dos factores, que las propiedades puedan volver a su esplendor, ¿no? A pagar todos los dividendos que nos tienen acostumbrados. Bueno, con esto cerré mi parte. Voy a ver ahora, a ver si tienen alguna pregunta, a ver si dejo de compartir la... Muy bien. Bueno, acá ya saqué de compartir la pantalla. Voy a ver si tienen algunas preguntas, me la pueden poner en el chat o en la parte de preguntas y respuestas, donde ustedes quieran. Acá llegó una pregunta que dice: Fernando, Fede, ¿qué opinas de aprovechar la baja que sigue bajando en propiedades multifamily en grandes ciudades? Ejemplo, New York, Chicago, etc. Fernando, en realidad está pasando algo muy raro en Estados Unidos, porque fíjense que hay algo que es negativo para las propiedades inmobiliarias, que es que la economía le está andando mal y que el desempleo subió. Por lo tanto, si la economía está andando mal y el desempleo subió, eso quiere decir que las personas y las empresas van a tener menos dinero para pagar sus alquileres, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, la tasa de interés está en cero, ¿no? La tasa de interés bajó y el gobierno americano está ayudando a las empresas y a los inquilinos, a las personas, a pagar las rentas. Entonces, los flujos de fondo de las propiedades no bajaron sustancialmente, salvo las de retail y las de hoteles, por supuesto, pero todo el resto, todos los que es multifamiliar, no bajaron. Entonces, en realidad, hasta ahora los precios de las propiedades no han bajado. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora es lo que está pasando en Argentina hace 3 años, que nosotros como argentinos estamos acostumbrados, que es, no bajan los precios de las propiedades, pero sí bajan las cantidades de operaciones. Hay una baja del 70% en las operaciones de compraventa de edificios multifamiliares, de edificios de oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como que el mercado inmobiliario está congelado en cierta manera, no al nivel de la Argentina, porque todavía hay transacciones que se están haciendo, pero la cantidad de transacciones bajó un 70%. Entonces, esto en algún momento se tiene que destrabar, o porque los precios de las propiedades bajan, o porque empieza a haber transacciones nuevamente. A diferencia de Argentina, en Estados Unidos hay muchos dólares, ¿no? El gobierno americano está emitiendo dólares a lo loco, entonces hay muchos dólares disponibles, los bancos siguen dando préstamos, mucho más controlado, pero siguen dando préstamos, entonces es como que no hubo una baja importante de los precios de las propiedades todavía. Así que yo les diría que a nivel todavía oportunidades, no hay grandes oportunidades. Y así que no, por ahora no. La respuesta a esa pregunta, Fernando, es no, pero todo es muy dinámico, ¿no? Vamos a ver qué pasa durante los próximos meses. Carlos, digo, ¿se incrementarán los costos de administración a raíz del ingreso de una persona más en el equipo de administración? No, esos son dos cosas diferentes. O sea, uno son los gastos que Totalia tiene como empresa, y otros son los gastos que tiene el fondo. Pero no están relacionados una cosa con la otra. Nosotros no pasamos esos gastos al fondo. El fondo tiene gastos fijos que no están influenciados por si nosotros tomamos una persona más o tomamos una persona menos. Son dos cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Los costos del fondo son fijos, por más que nosotros tengamos 10 personas de empleados en total y administradora o tengamos una. No se ven afectados, así que no. Eso se refiere, Carlos, a una persona, Martín, que entró al equipo de Totalia, pero no, la respuesta es no está influenciado una cosa con otra. Daniel dice: hola Federico, estoy preocupado, veo que en situaciones normales los dividendos anuales no superan los $45.000 en buen contexto y los horarios son del 10% de eso, parece descabellado, además el fondo en situaciones normales hoy no se ve si vale que vale, todo, yo no cobramos dividendos, lo veo como se puede apreciar el fondo, no veo quién se puede acercar e invertir, lo único objetivo parece regular invertir. ¿Es pesimista mi visión o me adelanto a los hechos? Todo depende... o sea, no entendí muy bien la pregunta.
la pregunta es si veo todo negro, o veo todo blanco, o veo algo en el medio. En el caso del 50% de las propiedades que no son hoteles, todas esas propiedades están andando muy bien. El 50% de esas propiedades, o un poco más, es la propiedad de Tallahassee, ¿no? Que casi en febrero la vendimos, firmamos un contrato de venta con una ganancia del 100% casi. Después hay que ver los pagos de impuestos, honorarios, entonces es difícil darles un número concreto. Pero la ganancia de esa propiedad era muy buena. Así que desde ese punto de vista, para el 50% de las propiedades que están en Estados Unidos, yo soy muy optimista. Creo que a pesar de la pandemia, la perspectiva de tener las ganancias esperadas no cambió, digamos, todo lo contrario. Tal vez se demore un poquito, pero no cambió. Eso por el 50% de la cartera. Por el otro 50% de la cartera, que son los hoteles, dependemos 100% de cómo siga evolucionando el mercado hotelero global. Es un escenario totalmente diferente si el turismo vuelve, como por ejemplo volvió en Europa este verano, ¿no? Hoy justo tuvimos una reunión con la gente de Wyndham y nos decía que la ocupación de este verano en Europa fue bastante buena dentro de todo. Estaban en un 50, 60%, no estaba el 90, 95% como estaba otros veranos, pero había recuperado. Vamos a ver qué pasa con el turismo en América Latina este verano, ¿no? Enero, febrero y marzo. Ahí creo que se va a jugar un poco el partido. Porque los hoteles estaban andando muy bien. No como pensamos 5 años atrás, ¿no? Pero estaban recuperando año a año, estaban recuperando tasa. Entonces, si podemos volver a ese escenario, yo sigo siendo optimista, digamos. Pero dependemos 100% de qué va a pasar con los hoteles, si van a volver a la normalidad, mientras se está haciendo un trabajo fuerte de bajar gastos al máximo, ¿no? Y tratar de que cuando vuelva a la normalidad, el margen sea mayor, ¿no? Porque vamos a tener menos costos. Se trató de aprovechar todos los incentivos que dieron los países para despedir gente, bajar costos, etcétera, etcétera. Así que dependemos. El 50% de la cartera que es Estados Unidos, yo no le tengo miedo, digamos. Creo que es un poco más tarde, un poco más temprano. Se van a ir vendiendo con muy buenas ganancias, con las ganancias que proyectábamos. Ahora, el otro 50%, y sí, tenemos más incertidumbre. Dependemos 100% de cómo vuelva al mundo del turismo y de los viajes corporativos. Si esto vuelve, aunque sea gradualmente, vamos a andar muy bien. Y si no vuelve, y bueno, ahí sí vamos a tener que ver qué va a pasar. Pero bueno, creo, o sea, me cuesta proyectar que el mundo siga congelado durante 6 meses más. Qué sé yo, todo puede pasar. La verdad que nunca nadie se imaginó que íbamos a tener una pandemia como la que tuvimos, pero que esté 6 meses más todo congelado, yo espero que no pase eso. Fernando dice, comentario, concuerdo en que no hay grandes oportunidades ahora, pero elaboro mi pregunta. Vivo en Nueva York, conozco el mercado y te puedo contar que las rentas vienen bajando drásticamente. Mi edificio, que tiene 200 departamentos, tiene 60 libres. Yo mismo renové mi leasing por menos plata. Según me han dicho algunos americanos, que baje la renta es el primer paso para que luego bajen los precios de las propiedades. Totalmente. El mercado de las propiedades en Estados Unidos, sobre todo el de multifamiliares, se evalúa en forma muy rápida porque es flujo de fondos. Si el flujo de fondos baja, el precio de la propiedad baja. O sea, porque lo que hace el que te compra o que te evalúa una propiedad, te proyecta los flujos de fondos que estás cobrando. Entonces, si tenías un flujo de fondos de 100 y el día de mañana o mañana tenés un flujo de fondos de 80, te baja el precio de la propiedad. Ahora, una cosa es el mercado en Nueva York, por ejemplo, no sé qué tipo de propiedades estás hablando, pero la gente de más poder adquisitivo en Nueva York está pasando lo que está pasando en Buenos Aires, que hay mucha gente que se da cuenta que puede trabajar online y se va a los suburbios, ¿no? Entonces creo que va a haber más desocupación de departamentos tanto en Nueva York, en grandes ciudades creo que va a haber mucha desocupación. Ahora, el perfil que tenemos nosotros es diferente, es una clase trabajadora, no es una clase que pueda trabajar online. Es una persona que trabaja en un centro comercial, es mucho trabajador del Estado, que trabaja para el Estado, trabajadores para las universidades. Entonces, el perfil nuestro
que es un trabajador más de primera línea, no de primera línea, más de llano, no es un trabajador digital. Hoy por hoy a nosotros el flujo de fondos no está bajando. La ocupación estaba en el 97% pre-pandemia y hoy en Tallahassee está en el 94%, es decir, casi que no bajó. Entonces, en ese sentido, creo que no va a bajar. Pero eso es hoy. Mañana puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué otra pregunta? A ver. Acá Sandra dice, creo que está todo claro. La verdad que responder cualquier pregunta sería hacer futurología, totalmente. Confiemos en que esta situación pase rápido, que las economías se recuperen. Gracias por el tema del fin de administración, un buen gesto. Bueno, gracias Sandra. Coincido que es hacer futurología. Lo que yo siempre digo es, tenemos que tratar de operar sobre las variables que manejamos. Hay muchas variables que no manejamos. El porcentaje de ocupación, si las economías van a estar cerradas mucho tiempo o no. Mientras tenemos que tratar de bajar gastos, todo lo que podamos. Y bueno, esperar que pase la tormenta, digamos. No hay mucho más para hacer, digamos. Pablo dice, como no tenemos más dividendos, nuestra ganancia está atada al aumento del valor libre de las acciones. Si se siguen emitiendo acciones, ¿esto no impactará también el valor libre de las acciones en forma negativa? No, Pablo, acordate que cada vez que se emite una acción es porque entró dinero. Entonces, el valor libre de la acción es la cantidad de plata que hay en el fondo dividido la cantidad de acciones. Entonces, si en el momento 0 hay 100 en el fondo y hay 10 acciones, y en el momento 1 hay 11 acciones y hay 110 en el fondo, el valor de la acción libro sigue siendo el mismo. Entonces, no afecta la cantidad de acciones que emitas, siempre y cuando tengas un ingreso en efectivo. Y siempre que nosotros emitimos una acción, entra efectivo al mismo tiempo. Juan Carlos dice, tema tamarindo, ¿no sería bueno salir? Sería excelente salir. El tema es que salir hoy implica asumir una pérdida, porque ningún inversor va a entrar a una inversión que está dando un flujo de fondos negativo. Así que no es el momento de salir ahora, hay que tratar de aguantar y tratar de que como mínimo empecemos a tener un flujo de fondo positivo. Así que, pero sí, yo soy el principal interesado en salir de Tamarindo, pero también hay que ser realistas. Tratar de salir hoy en un momento que las propiedades no están dando flujo de fondo, están dando flujo de fondo cero, bueno, al revés, pérdida, va a implicar asumir una pérdida. Recuerden que recién les decía, las propiedades comerciales, como los hoteles, las propiedades multifamiliares, se evalúan por flujo de fondos. Es así de simple. Si el flujo de fondo es bueno, el precio de la propiedad es bueno, y si el flujo de fondo es malo, la propiedad va a bajar. Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos por estar. Luego le pasamos la grabación. Y bueno, por el tema de la pandemia no nos podemos ver presencialmente este año. Siempre hacíamos reuniones presenciales. Este año lamentablemente no vamos a poder hacer reuniones presenciales. Pero a todos aquellos que tengan más preguntas o más dudas o miedos o sugerencias o lo que sea, me escriben a mí, le escriben a Facundo, le escriben a Martín, le escriben a Daniel, a cualquiera de nosotros y organizamos un Zoom o una charla telefónica o lo que sea y bueno, tratamos de evacuar todas las dudas que tengamos. Creo que estamos en el peor momento de la pandemia. Sí, yo me imaginaba que podían venir problemas en las economías y las propiedades inmobiliarias, como todas las inversiones, tienen flujos de subida y de bajada, pero la verdad que nunca me imaginé una situación como esta, ni nadie se imaginó una situación como esta de cierres de la economía 100%, o sea, es algo inédito. Así que, dada la envergadura de la crisis, que el fondo como fondo pueda tener un flujo de fondo positivo, creo que es una buena noticia. Y las crisis siempre terminan, y siempre que llovió paró, en algún momento la economía va a volver a subir, y ahí nosotros, yo sigo pensando que tenemos muy buenas propiedades, que apenas el ciclo de la economía vuelva a una cierta normalidad, van a volver a generar renta y van a volver a tener flujo de fondos positivos. Eso no lo dudo.
porque repito, las propiedades son muy buenas. Aún Tamarindo, con todos los problemas que nos dio estos últimos años, es una propiedad excelente, que está ubicada en un lugar excelente, que es espectacular, nada más que hoy no tiene turistas que van a visitarla. Entonces apenas el mundo del turismo vuelva a la normalidad, yo soy muy positivo en el tema de que los flujos de fondo puedan volver a la normalidad. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda me escriben un WhatsApp o me mandan un mail y bueno, estamos acá a disposición. Como les dije, este año no vamos a poder tener la reunión presencial, pero estamos disponibles por mail, por WhatsApp. No nos llamen al teléfono de la oficina, que la oficina sigue cerrada, o sea que el teléfono va a sonar y no estamos todos trabajando de nuestras casas, pero nos pueden escribir al WhatsApp, por email, al WhatsApp de Total, al WhatsApp nuestro personal, o por email o por Zoom, y nos vemos. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, espero que todos estén bien, pasando la tormenta lo mejor posible, y bueno, ánimo que siempre que llovió paró. Gracias, un abrazo para todos. Chau, chau.